Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar para aprovechar bien el tiempo. Dios les bendiga. Bienvenido al cuarto módulo. Estamos en la mitad más uno. No, casi en la mitad, ¿cierto? Del diplomado. Son 7 módulos. Este es el cuarto. Y así que les motivo a seguir adelante. Que el Señor nos ayude a tener el tiempo necesario y la disposición de poder terminarlo. Recuerden que lo más importante es que participen de las clases, no dejen de asistir a las clases. Y para obtener el diploma, sí o sí hay que aprobar 6 de 7, 6 módulos de 7. Ese es el requisito. Contarles también que en la Iglesia de Dios las redes infantiles, me hizo esta pregunta una hermana, las redes infantiles están relacionadas a la red 4-11, que son niños, y la red 12-17, que son adolescentes. Nosotros, la red infantil, está hoy día en la Iglesia de Dios trabajando con niños, con la red 4-11, y la red 12-17, que es adolescente. Así que todos los que son de la Iglesia de Dios saben ya que esa es la forma futura de trabajar. Si hoy día estamos trabajando como ventana 4-14, hay que evolucionar hacia las redes de niños y adolescentes. Vamos a orar para comenzar. Este módulo está a cargo de la pastora Carol Espinaza. Ustedes ya la conocen, ella es de UMICH. Así que el Señor la bendiga. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias en esta tarde. Gracias por todos mis hermanos que ya están conectados. Señor, apura los pasos de aquellos que están por conectarse. Señor, bendice este módulo. Señor, permítenos aprender cada día más para poder hacer y cumplir tu misión. Señor, si hay dificultades en algunos, si hay algunos que están enfermos, ten misericordia, ayúdales. Señor, ayúdanos a prepararnos cada día más, a aprovechar bien el tiempo. Bendice a la pastora Carol en este nuevo módulo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Los dejo con la pastora Carol. Ok. Hola a todos, qué bueno verles. He estado pendiente de las otras clases también, así que al tanto de lo que han ido aprendiendo. También ya les ubico por los nombres porque me ha tocado revisar muchos de sus trabajos en realidad. Y debo decir que han habido trabajos excelentes, excelentes, y otros, digamos, no tanto, y yo, bueno, las disculpas respectivas, porque uno parte de la base que como que todos estamos al mismo nivel, y a veces no todos estamos al mismo nivel, no de conocimiento, sino más bien de herramientas a veces, o de experiencias. Así que decidí en esta oportunidad, voy a inmediatamente a compartir mi pantalla, para presentarles este módulo que necesito aquí ver solo una cosita. Eh, mm, mm, mm. Ok, deme un segundo. Ok. Bueno, este módulo se trata de evangelismo y discipulado y también de educación cristiana en las redes infantiles, partiendo por digamos, los más pequeños. Vamos a partir por los más pequeños, pero antes no he querido dejar de mencionar en este espacio algunas de las dudas que manifestaron del módulo que nos tocó de 4.14. Pastora Carol, ¿Ya? Sí, dígame. está mostrando la pantalla de moderador y no la de presentación. Ok, vamos a volver. Ok, ahí Ahí estamos. sí. Ya, ok, ahí sí. Bueno, respecto de los links, algunos preguntaron por los links de los videos que yo compartí la vez pasada. Eh, la verdad que son de libre acceso en el canal de YouTube, que dice Ventana 414, por lo general está en inglés, pero también están en español algunos. Entonces uno pone o Ventana 414, videos, o pone Windows 4 to 14, con números, y van a aparecer una serie de videos que por lo general los va
a desencadenar en otros videos todos respecto de la ventana 414, así que allí pueden verlos, buscarlos, descargarlos y ocuparlos libremente. Algunas de las dudas, por ejemplo, decían, una persona propuso lo siguiente: conocer experiencias y estrategias para movilizar a los hermanos de la iglesia en esta tarea. Dice, considerando que nuestro llamado no va enfocado a denunciar las faltas ni las cosas que no se hacen, sino más bien somos llamados a evangelizar, a actuar y ser partícipes de la obra de Cristo, que ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, él nos pidió más experiencias y estrategias, en realidad más que para trabajar con niños, para movilizar a los hermanos de la iglesia. La verdad que sí, todos necesitamos conocer esas estrategias, porque es común para todos ver que muy pocos se interesan por estos temas. No es, digamos, eso es lo normal. Lo anormal es que toda la iglesia se prenda con esto. Otra persona dice que querría conocer ejemplos más concretos para incluir a los niños dentro de las liturgias de las congregaciones, que no se le ocurre mucho esto de hacer una iglesia inclusiva. Entonces nos pidió como esto, digamos. Y yo les podría decir así como rápidamente que además de ocupar las fechas especiales que a veces uno ocupa con los niños, que es el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Pastor, el Día de la Biblia, el Día de las Iglesias Evangélicas, etcétera, o el aniversario de la iglesia, uno podría proponer una vez al mes que los niños sean parte de la reunión, digamos. Y aunque ahora estamos en Zoom, de igual manera un niño puede ser parte, podemos preparar a algunos niños desde pequeñitos a grandes para que sean parte de una reunión. Esto está en que ustedes lo propongan y que preparen algún grupo de niños para que ya sea o lea un texto bíblico, o diga un texto bíblico de memoria, o canten una canción, pero podemos proponer que una vez al mes los niños también se incorporen a la reunión general del día domingo. Eso es una de las posibilidades que tenemos, digamos. También a veces nosotros proponíamos en los cultos que canten canciones, no de niños, pero canciones que ellos sepan. Hay muchas canciones congregacionales que los niños se saben y que les gustan. Te doy gloria, por ejemplo, te doy gloria, gloria, y a veces los niños saben hasta coreografías. Por lo tanto, si hay congregaciones que cantan estas canciones, podríamos incluir a los niños haciendo las coreografías en sus casas y de esa manera incorporarlo a las reuniones. Mencionarlos, que el coordinador o quien dirige o incluso el que predica o el que dirige la reunión les mencione. Saludamos a las hermanas, a los hermanos y a los niños que nos están, o sea, mencionarlos ya también es hacerlos parte de la reunión. Esas son algunas ideas de cómo involucrar a los niños en nuestras liturgias. Dos dice, liderazgo en los niños fue un punto que la pastora tocó y me encantaría poder profundizar más en aquello, cómo crear en ellos un liderazgo, cómo trabajar su carácter, enfocado a un trabajo ministerial futuro. Con el discipulado que hoy vamos a ver dentro de estas clases, podemos también tener ideas para crear un grupo de liderazgo de niños. Entonces, es importante, de repente podemos hacer una escuela de liderazgo para nuestros niños y nosotros podemos comentarles cuáles son los temas más relevantes que creemos hoy deberían tocarse. Otra duda dice, ¿cómo tomo una clase de pequeños de 4 a 6 a mitad del año? Dice, si yo tomo una clase de 4 a 6 a mitad de año, ¿es conveniente cambiar de maestra? Bueno, la verdad es que en estos casos de las rotaciones de maestro, para nosotros en la práctica, que tenemos práctica de no solo de una iglesia en particular, de muchas iglesias que nos ha tocado formar ministerios de niños, lo ideal de los maestros es que haya un cambio, una rotación de 2 maestros por clase, no más que eso. Y debería un maestro tener un ayudante, además, sobre todo en las clases más pequeñas. Pero es de 2. Hay iglesias que rotan maestros, que tienen mucha gente, entonces rotan maestros todos los domingos. Todos los domingos hay un maestro nuevo. Nosotros creemos que no es adecuado porque la única manera de crear vínculos con los niños, que ellos abran sus corazones a nosotros, que nos empiecen a contar intimidades, que podamos influir en ellos y podamos tener confianza, es que haya un maestro con el que él se identifiquen. A lo menos, ya a lo mucho 2. Pero cuando son muchos, solo van, entregan una lección, el maestro prepara su lección y se va, y el niño lo ve que llegó, que dio la lección y se fue. Entonces, ellos necesitan identificarse, admirar y sentirse vinculados a una persona que les guíe. Eso se llama pastoreo, aunque no seamos pastores, pastoreo. Entonces, nuestra recomendación es que no, sobre todo en los niños pequeñitos. Si ustedes se fijan en los colegios, hasta cuarto básico tienen solo una profesora jefe, y recién de quinto en adelante empiezan a cambiar por ramos los niños, cada ramo tiene un profesor nuevo, pero por algo es, porque necesitan esta afectividad, esta vinculación. Así que en mi experiencia yo recomendaría que no
que no debería cambiarse de maestra, menos en los niños más pequeños, que se encariñan con los maestros, por lo general con las maestras. Es bueno en estos tiempos empezar con campos blancos para evangelizar niños. Siempre es bueno todo tipo de estrategia que utilicemos para evangelizar a los niños, siempre. ¿Qué es la edad de la razón? Que fue una de las preguntas que tuvimos bastante difíciles, que a algunos les costó como entender. Es la edad donde yo me doy cuenta que lo que hago está malo o está bueno. Y hay estudios que dicen que incluso a veces hasta bebés de 6 años, de 6 meses, perdón, se pueden dar cuenta cuando algo es bueno o malo, que le decimos que no y como que más lo hacen. Entonces, pero es en realidad tener la razón, tener el raciocinio, el entendimiento de lo que yo hago es correcto o no. Esa es la edad de la razón. Más explicación para hacer la tarea, por supuesto, bastó. Este módulo va a ser mucho más sencillo la tarea. Voy a tratar de hacerla con alternativas y poco desarrollo, porque debo decirles que leí cada uno de los trabajos que creo haber recibido de una gran mayoría, no de todos, y que me tomó bastante tiempo también poder revisar el trabajo. Dice acerca del trabajo que hoy en día se puede realizar con los niños. Ellos han cambiado, el mundo ha cambiado. Vamos a tratar eso en este módulo, igual que los métodos más adecuados para trabajar con ellos. Y algunas sugerencias que me encantaron, por eso puse algunas. ¿Por qué no se puede hacer un seminario a los pastores, dándoles el valor de los niños dentro de la congregación? Hubo muchos que se preguntaron esto. Hubo muchos coincidieron en esto. Aquí dijeron, pucha, podrían hacer un espacio para compartir las buenas prácticas de los ministerios, que cada uno ponga las experiencias positivas, cosa de poder entre todos avanzar con las experiencias, conseguir recursos, construir los ministerios. Excelente idea, la Iglesia de Dios lo puede hacer, ahí el hermano Luis puede abrir un blog o algo donde puedan ir compartiendo esas ideas y que entre todos enriquezcan el trabajo con los niños. Capacitación a pastores sobre la infancia, dice, lo que está sucediendo hoy en día con los niños, que no nos quedemos atrás en enseñanza. Como alguien dijo una vez, uno sabe cómo trabaja Satanás, pero no sabemos cómo Dios quiere trabajar a través de nosotros. Videos de niños, dice, donde son adoctrinados por guerrillas, por narcos, por otros países, dice, para impactar a la iglesia, para que los mostremos a nuestros líderes, a la iglesia y se impacte. Bueno, eso está, en realidad, uno puede googlear y puede encontrar todo tipo de cosas, incluyendo eso, el adoctrinamiento también por parte de musulmanes y todo. Dice, la duda que tengo no es con respecto a las clases, sino más bien en cuanto al diplomado. Yo creo que deberían obligar a los pastores a tomar estos cursos, o quizás no un diplomado, pero sí una buena capacitación con respecto a la niñez, porque tan solo nosotras como maestras, dice, para hacerles entender que no tenemos que ser el último ministerio, sino el primero en ser considerado, bla, bla, bla. Dice, no todos entienden en profundidad, y creo que es por lo mismo, porque no han entendido que todo lo que hacemos dentro del culto es adultocéntrico y nunca pensamos en los niños. Así que muchos coincidieron en esto de capacitar a los pastores. Cómo incentivar a padres para que puedan conectar a sus pequeños a las clases virtuales de redes infantiles, pues los más chicos no pueden hacerlo por sí solos y dependen de la voluntad de los papás. Cómo participar o influir para ir en contra de las actuales leyes que perjudican el sano crecimiento de los niños en Chile. Es importante poder hacer estas capacitaciones a toda la iglesia, ¿cierto? A las autoridades. Bueno, ahí también se repite, fueron algunas de las sugerencias, todas muy coincidentes, así que muchas gracias por las sugerencias y las dudas que plantearon en el módulo anterior. Ok, vamos a nuestro tema. Voy a poner el reloj. Ok. Respecto de la tarea que vamos a hacer, algunos me mandaron fotografías, ¿ya? Escritas a lápiz, lápiz mina, lápiz pasta. Entonces, mi sugerencia es que si no tienen computador, que se comuniquen conmigo en forma interna. Si no entienden la tarea, por favor, comuníquense conmigo en forma interna, a través del email o a través de mi número de WhatsApp, porque siempre vamos a tener la disposición de poder explicar algunos temas. Yo me di cuenta que igual hay muchos, a falta de desconocimiento de doctrina bíblica en algunas de las respuestas que se entregaron, porque tenemos una raíz, voy a bajar acá un poquito para que me puedan ver, tenemos una raíz doctrinal que viene del catolicismo. Entonces, esto a veces nos hace confundir en pensar que los niños nacen sin pecado. Y la verdad es que la Iglesia Católica,
para que el niño se le quite el pecado, lo bautizan por agua, le hacen aspersión. De esa manera el niño queda libre de pecado. Y esa es la manera que ellos creen. Pero en realidad, aunque suene doloroso, todos nacemos en pecado, todos, todos. La Escritura es clara en señalar que todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero que Dios no quiere que nos perdamos. Y la alternativa es a través de Jesucristo. Entonces, pero también hay una promesa respecto de nuestras generaciones. Y nosotros apelamos a esa promesa que puede ser de misericordia de Dios, porque Él dice que así como la maldición se transmite de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación, también la bendición se transmite de tercera y cuarta generación. Entonces, si los bebés nacen en una familia cristiana y por alguna razón ese bebé fallece, nosotros podemos pensar que bajo esta promesa ese niño puede, digamos, ir directo al cielo. Pero la Escritura habla de que nacemos con esta simiente pecaminosa, aunque no nos demos cuenta cuando somos niños pequeños. No hay ninguna parte doctrinal que diga que solo cuando yo me doy cuenta o cuando yo hago algo malo, peco. O sea, yo no peco, yo no soy pecador porque hice algo malo. Yo soy pecador porque todos nacemos con este pecado que solo a través de Jesucristo es redimido, es sacado este pecado. Entonces, no es porque yo no haga algo malo, sino que es porque el hombre quedó separado de Dios desde Adán y Eva y quedó bajo este manto de pecado. Por lo tanto, los niños igual. Y piensen ustedes, si los niños en realidad pequeños, muy pequeños, fueran salvos, entonces hasta el aborto sería conveniente. Estoy poniéndome en un caso muy extremo. Porque entonces no no caerían en la posibilidad del pecado. Entonces mejor que sean salvos. Pero eso no es así, ¿ven? Entonces, es importante entender cuando hablamos de la razón. Ustedes vieron también como en uno de los textos decía que en pecado me concibieron mis padres, ¿cierto? También hablaba de esto. Entonces, es importante entender que cuanto antes yo al niño pueda hablarle de Cristo, aunque sea muy pequeñito, es lo mejor. Y que siempre las primeras edades van a ser la oportunidad de poder llevarlo más rápidamente a Cristo. Lamentablemente, esta doctrina de pensar, porque hay iglesias que todavía lo piensan, que los niños a partir de los 12 o de los 10, o solamente cuando ellos empiezan a hablar, o cuando empiezan a hacer cosas malas, ahí recién aparece el pecado, nos atarda la tarea de evangelizarles. Y hay iglesias que han perdido generaciones completas porque incluso esperan hasta los 12 años, porque creen que a partir de los 12 años recién ellos tienen la madurez o tienen el conocimiento de lo que es pecado, y lamentablemente a esa edad es tarde, es muy tarde. Entonces podemos también pensar esto como una doctrina errada que ha perjudicado el traspaso del evangelio, la transmisión de contar las buenas noticias del evangelio. ¿Ya? Para mí la tarea, en realidad, lo importante, lo que yo quería lograr, primero era que leyeran Biblia, y segundo, que a través de la Biblia ustedes se dieran cuenta que la mayoría de los casos que aparecían en los recuadros eran niños menores de 17 años, no mayores, menores de 17 años. Niñas se casaban a los 15, por lo tanto María probablemente tuvo 15, y muchos de los ejemplos que habían ahí. Entonces yo vi que muchos lograron identificar las edades de los niños, que no es una edad exacta, pero era menor de 2 años, por ejemplo, los niños que no sabían distinguir entre el bien y el mal, por lo general son menores de 2 años, pero de ahí en adelante saben distinguir y es fácil darnos cuenta. Hoy día niños, nosotros nos damos cuenta fácilmente cuando ellos hacen una maldad, se andan escondiendo. O sea, mi hija no alcanzaba a tener los 2 años y estaba escondida pintando la pared con un lápiz, escondida, y no alcanzaba a tener los 2 años. Entonces ella sabía que eso no era correcto, no sé por qué, pero sabía que no. Entonces yo tuve que buscarle y descubrirle, y me miró con cara así como un video de los niñitos que están todos pintados, sus caras pintadas, no sé si lo han visto con pintura, y están así como, fue él, ¿no? Y se acusan mutuamente. Bueno, entonces los niños sí tienen conciencia. ¿Y por qué los niños son hábiles o tienen esa capacidad de acercarse a Dios? Porque no solo porque son esponjita y no solo porque aprenden todo, es porque son espirituales también.
Entonces aquí hay algo que va más allá de la razón y que es el Espíritu Santo obrando en el espíritu de ellos. Recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es la que nos da la noción de Dios. Nuestra alma es la que es nuestro carácter, es nuestra personalidad, pero el espíritu se conecta. Por eso que el indígena más apartado en el mundo, que nunca ha escuchado de Dios, igual levanta un altar y sabe que hay un creador, porque el espíritu le da noción de que hay un ser superior. Entonces, los niños igual, por lo tanto, no necesitan muchas veces, niños pequeños, entender tanto. El Espíritu Santo sí puede tocar sus vidas y revelarles que está este Salvador hacia ellos, ¿ya? Entonces, eran como las cosas que a mí me interesaba que ustedes vieran, que hay muchos textos bíblicos que nos hablan de los niños, por lo tanto, no es algo menor, es algo muy bíblico, muy doctrinal hablar de la niñez. No es solo Mateo o Marcos que dice ahí, dejad a los niños venir a mí. No, está llena la Biblia de ejemplos de personas que eran menores de edad, menores de 17 años. ¿Ya? Eso para mí era relevante. Es un poquito. Así que, bueno, cualquier duda y consulta, ustedes me escriben. El hermano Luis bueno, yo estoy en el chat de ustedes, así que ustedes me pueden buscar y me pueden escribir en forma personal cualquier duda o si quieren saber un poco más de esto. ¿Ok? Ahora sí, me voy aquí. Ok, evangelismo y discipulado. Hoy vamos a partir toda esta clase con los niños de 4 a 7 y en las próximas clases vamos a ir avanzando en las edades de los niños, ¿ya? Vamos a ir avanzando en las edades de los niños. Ok, para poder entender esta edad, que es la edad preescolar, digamos, de 4 a 7, bueno, aquí ya están en el colegio, pero son las edades primeras, tenemos que entender un poquito cuáles son las características de los niños de estas edades, de los niños. Son inquietos, son imitadores, tienen escaso poder de concentración, por lo general hay una regla que nos enseñan que a la edad yo le sumo 2 minutos más y ese es el grado de atención que tienen los niños. Por lo tanto, si tienen 5 más 2 minutos serían 7 minutos de atención. Si tienen 4, 6 minutos de atención, así. Es como a la edad yo le sumo 2 minutos y eso sería como los minutos de atención que ellos deberían tener. Tienen mucha imaginación, tienen corta memoria, por lo tanto en estas edades nosotros no podemos todavía enseñarles tanto el tema de la memorización, pero sí la repetición. Le encanta repetir lo familiar, por eso que son capaces de ver el capítulo de Pepa, el mismo capítulo de Pepa, 100 veces, nunca se van a aburrir. Tienen poco vocabulario, son muy crédulos, piensan en sí mismos, son algunas de las cualidades que tienen estos niños, digamos, para que nosotros lo podamos ver, algunas de las cualidades, ¿ya? Entonces, respecto del evangelismo, nosotros tenemos que, primero que todo, conocer bien la historia que vamos a contar y usar palabras adecuadas para ellos. Eso es lo primero. Estamos evangelizando a las edades más pequeñas, ¿ya? Las edades más pequeñas. Pero me voy a salir un poquito de acá que necesito visualizar algo. Ok. El párvulo, recuerden también que es muy impresionable, que necesita también ayuda en todo, hay que ayudarlo a hacer la actividad, ¿ya? Entonces, lo primero de cómo conocer la historia de Dios que vamos a contar es cómo vamos a contar la historia de Dios, ¿ya? Ahí, además de usar palabras adecuadas, tenemos que saber cómo vamos a contar esta historia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a veces los niños, a veces nosotros mismos no sabemos cómo evangelizar. O sea, nosotros no tenemos clara la película del evangelio. Nosotros estamos tomando un curso ahora justamente de la evangelización, de cómo prepararnos como evangelistas, y una de las recomendaciones es, si yo no tengo claro qué es el evangelio, o sea, qué es la historia, cuál es la historia, entonces no puedo contársela a otro. Por lo tanto, tengo que saber cuál es la historia que yo tengo que contar, cómo es la historia de Dios. Y en esta edad de los pequeñitos, tan pequeñitos, nosotros recomendamos 2 tipos de historia. Una es el uso del libro sin palabras, que es totalmente recomendado, y otro es un esquema que posee 4 partes. Entonces vamos a ver acá, necesito ver aquí, ok. Voy a compartir esto para que ustedes lo puedan ver.
Y el libro sin palabras, yo creo que todos como que lo conocen, ¿no? Me imagino que todos lo conocen. Bueno, acá hay dos modelos del libro sin palabras. Este libro, a medida que los niños van creciendo, yo voy después poniendo los textos bíblicos, que son muy importantes, pero en las primeras edades yo no puedo hablar estos textos bíblicos a menos que yo haga un parafraseo de los textos bíblicos de modo que ellos puedan entenderlo. Pero son tan pequeñitos ellos que en realidad tantas palabras ellos no la van a grabar. Por lo tanto, yo tengo que usar palabras claves con ellos. Y nosotros representamos, por ejemplo, aquí hay dos maneras de representar los colores. Acá aparece creación en un gris, que se supone que es el color más oscuro, el pecado, la sangre de Jesús, agregan el blanco con el Espíritu Santo, el verde con fe, y ponen este café como buenas noticias. Esta es una de las maneras que nosotros podemos usar los colores del libro sin palabras. Pero la que comúnmente se utiliza es esta, donde el amarillo, ¿cierto? A diferencia de la otra que es la creación, es el cielo, donde se describe el cielo, el oscuro, donde también se sugirió que no se ocupe más el negro por el tema de las comunidades también de raza morena, digamos, negra que nosotros tenemos, entonces se aconsejó que cambiemos el negro por oscuro, el rojo del sacrificio, el blanco de la pureza y el verde de crecimiento. Entonces, es una buena manera de contar la historia de Jesús o contar la historia del Evangelio porque permite al niño entender que había un mundo muy perfecto que Dios había creado para nosotros, ¿cierto? Un mundo perfecto, y ahí uno puede entrar a la descripción de cosas que ellos conozcan. Porque a veces si yo digo, no, había zafiro y habían diamante y había, qué sé yo, y nombro como estas joyas que ellos no tienen idea qué es. Pero yo siempre tengo que usar con los niños pequeños cosas que ellos conozcan. Entonces, el amarillo, ¿qué puede representar? El sol era muy luminoso, era rico, no, calientito, o tibio, no sé. Entonces, tengo que tratar siempre de ocupar cosas que ellos conozcan. Vamos a ver más adelante una transcripción de palabras, de cómo modificamos las palabras con lo que ellos pueden entender, así que no se preocupen. Pero esta es una de las maneras. En Google, en YouTube, tenemos muchos videos del libro sin palabras, de cómo usarlo, hay descripciones, o sea, está lleno de este material en redes sociales, ¿ya? Así que es una gran ventaja. Pero el otro esquema que tenemos es de estos 4 aspectos, que habla de Dios, de nosotros, de Cristo, tú y yo. Estos 4 aspectos que son menos conocidos, también es una manera en que yo puedo presentar el Evangelio a los niños pequeños. Voy a verlo, ok. Por ejemplo, en el caso de Dios, ya les dije, Dios, nosotros, Cristo, tú y yo, ¿ya? Esas son las 4 áreas. En el caso de Dios, nosotros hablamos de que Dios es santo, de que Dios es santo o Dios es perfecto. Él es perfecto en todo. Él es un Dios amoroso porque nos ama a cada uno más de lo que podemos imaginar. También es un Dios justo porque Él no mira como la maldad hacia otro lado. Él ama la justicia. Él odia el robo, la iniquidad o la maldad. Él odia la maldad. Él ama las cosas correctas, ¿ya? En el caso de nosotros, que es el punto 2, nosotros ahí podemos comentar que todos, denme un segundo, que todos los seres humanos cometemos el mal cuando habla de nosotros. Por eso es que es una manera de explicar el Evangelio. Todos los seres humanos cometemos el mal, nos portamos mal. Entonces, como nos portamos mal, tiene que venir un castigo. Entonces, no importa cuánto nos esforcemos en tratar de hacer las cosas buenas, nunca vamos a poder borrar esas cosas malas que hacemos. Y ahí se habla de la cualidad del hombre, digamos. Así como se habla de la cualidad de Dios, se habla también de la calidad en la que nosotros estamos. Sin Dios, nosotros somos malos. Aunque tratemos de esforzarnos, siempre vamos a hacer cosas malas o incorrectas. Después viene Cristo. En Cristo yo me centro en Jesús, que Jesús vino a la tierra,
que nunca hizo nada malo, pero lamentablemente Él fue castigado por nuestra maldad o por mi maldad o por tu maldad, ¿cierto? Según como nosotros estemos hablándole a los niños, y que gracias a que Él fue castigado, nosotros somos perdonados. Y en el último punto de tú y yo, ahí nosotros podemos hablar de este regalo de Jesús, digamos, que nosotros podemos recibir este regalo de ser perdonados si invitamos a Jesús para que Él se transforme en nuestro mejor amigo y nos acompañe el resto de la vida. ¿Ya? Entonces, me pareció excelente estos 4 puntos porque tal vez facilitan un poco la historia del libro Sin Palabras, pero que también es una alternativa, porque muchos conocen el libro Sin Palabras y lo ocupan mucho, entonces esta es otra alternativa la cual nosotros podemos utilizar. Y acá yo les quiero compartir algunas frases que los niños no entienden y que nosotros podemos como traducirlas. A ver, voy a compartirlo aquí. Ahí ustedes lo pueden ver, espérenme. Ese no es, se me fue para todos lados. Ahí está. Ok. Pecado, por ejemplo. Pecado para los niños más pequeños van a ser o errores que cometemos o cosas malas que hacemos, pero a veces no solo cosas malas, sino que errores también, porque errores es cuando yo me equivoco, no tengo intención de hacer una maldad, pero me equivoco. El castigo, por ejemplo, cuando te retan, no te dejan salir, y ahí uno puede aplicar distintas situaciones que el niño pueda entender qué es lo que es el castigo. Crucificado es que Jesús murió en la cruz, es cuando alguien muere en la cruz, Jesús murió en la cruz, dice porque esa persona se había metido en problemas. Entonces, crucificado, uno puede explicar que eran las personas que habían hecho algo malo, entonces era una manera de castigarlos con la muerte. Salvador, amigo para siempre. Sobre todo en las primeras edades es vital el término amigo, porque tal vez ellos no entiendan Salvador y tal vez no entiendan ayudador, pero sí van a entender amigo para siempre, un amigo para siempre. Soportó cosas malas por nosotros. Resurrección, alguien que volvió a vivir, volver a vivir, no se quedó muerto. Invitar a Jesús a tu corazón es una frase que nosotros mucho ocupamos con los niños, pero los niños más pequeños no logran entender que un ser humano puede entrar en un corazón tan pequeño, porque ellos son muy concretos, sobre todo en las primeras edades. Entonces, a veces es mejor hablar de ser amigo de Jesús o de seguir a Jesús, o cuando van creciendo un poquito más de ser cristiano, esto es ser cristiano, Señor de mi vida, dejar que Jesús te muestre la mejor manera de vivir, que te ayude a vivir o te ayude a decidir bien las cosas. Pedir perdón, decir lo asiento, no lo haré más, perdonado que ya no estás en problemas porque has sido perdonado, o sea, ya no estás en problemas, no vas a tener castigo. Confesar, decir todas las cosas malas que hiciste, vida eterna, vivir para siempre en el cielo con Jesús. Esta es una manera simplemente de traducir y es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, el ejercicio que tenemos que hacer de ver, de repente escucharnos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros enseñamos a los niños a hacer un ensayo, por ejemplo, y darme cuenta y anotar todas las palabras que yo ocupo y me voy a dar cuenta que hablo muy incorrectamente para los niños pequeños, porque hablo de misericordia, hablo de gracia, y por lo general los niños en estas edades tan pequeñas no entienden ninguno de esos términos. Entonces yo tengo que hacer el ejercicio. Y nosotros en UMIS tenemos un curso que se llama el ABC del maestro, que es como lo básico que alguien debe saber cuando inicia el trabajo con niños, y dentro de las actividades le hacemos que hagan una clase, tanto para niños pequeños como para adolescentes, que hagan clase. Y cuando escuchamos que ellos exponen el tema, tenemos que corregirlos completamente. Porque la manera que tenemos de hablar no es normal. Hablamos para la iglesia, para hermanos, hablamos en un lenguaje, jerga muy evangélica, muy de iglesia, y no logran a veces entendernos los niños. Incluso, siempre digo yo, los cantos de las iglesias a veces tampoco lo entienden. Ellos cantan y repiten a veces incluso mal. Había un coro antiguo que se cantaba que decía los hijos de Sión. ¿Cuántos lo conocen así que si me hacen con el dedito? Los hijos de Sión se gozan en su rey. Bueno, nosotros, ¿saben cómo lo cantábamos?
Los ositos del Señor. Ositos del Señor, decíamos, en vez de los hijos. Ositos del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque creíamos que era eso, entendíamos eso. Entonces, eso pasa con los niños, que a veces cantan las canciones, pero nadie tampoco les explicó lo que significan las canciones. Y las canciones a veces tienen mucha doctrina y muchos términos muy difíciles. Ok, estamos viendo la evangelización, ¿cierto? En los niños de un segundo. Deme un segundito. Ok. Vamos a ir a una actividad. Yo no sé si está por ahí el hermano Luis aún, pero me gustaría... ¿Se fue? Sí, se fue, pero nos Ya. dejó a cargo, pastora. ¿Te dejó Aquí a cargo? Ah, Sí. excelente. Ya. Entonces vamos a hacer una actividad ahora y vamos a entrar, estamos hablando, acuérdense, de evangelización, ya vamos a entrar a lo que es discipulado y educación cristiana para los niños más pequeños. Pero quiero antes hacerles una pregunta y vamos a hacer una encuesta que ya se va a subir respecto de cómo debemos ser nosotros cuando enseñamos a los niños. ¿Cómo debería ser un maestro, un líder de niños, un pastor de niños, un ministro, un servidor de los niños? Así que se va a subir la encuesta y ustedes van a votar para saber qué cualidades debería tener o qué cualidades más importantes son las que debería tener este líder. Maestro de niños, dice, ¿cuáles son las principales cualidades de un maestro de niños? Y ahí tenemos la votación. Entonces, ¿cuál sería la principal cualidad? La principal. Vamos votando. Pastora, ¿hay que marcar una o muchas? ¿O una sola? Es que deja marcar más de una, pero... La Yo la marqué principal dos. cualidad. Ya, una, A mí ya. me importa. Pueden ser dos, no sé, pero la principal, así que uno diga, ¿qué es de Esta vital es. importancia? ¿Cuál es la de Ya. vital importancia? Uy, ahí están peleando unas con otras. Ya. ¿Votaron todos, parece? 42 de 56, 44 de 56, 45 de 56, 46. Vamos votando. Faltan poquitos. Vamos Jonercy, vamos Daisy. Daisy me dejó, no vi el PPT, dice. Jonercy. Es una pregunta, Jonercy. ¿Cuáles son las principales cualidades de un maestro de niños? Principales cualidades. Creo que estamos listos. 48. Listo. Ya, estamos. Según la respuesta de ustedes, gana con un 58% un buen hijo de Dios. ¿Ya? Un buen hijo de Dios. Esa es la que gana y le sigue capacitado. Sí, Y a esa le sigue responsable. ¿Ya? Sí, está bien, porque, a ver, si decimos que es un buen hijo de Dios, damos por hecho de que es salvo, que es lo primero. Lo primero es que sea salvo y obviamente que sea un buen discípulo de Cristo, ¿cierto? Y se supone que cuando yo soy un buen discípulo de Cristo, me preocupo por capacitarme, mi carácter va siendo transformado, el Señor me enseña a ser responsable, esto me da motivación. Todo lo demás debería seguir solito. Pastora Carol, consulta, pero se supone, y se ríe porque sabe que voy a reclamar, se supone que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, por lo tanto, eso hay que descartarlo inmediatamente. Y toda la otra de simpático y todo, y si la persona tiene todas esas cualidades, pero es irresponsable, está frito. No hay nada que hacer. La persona responsable creo que debería ser el punto más relevante, porque lo otro por descarte, no va a haber una persona inconversa haciendo clase. Entonces Sí lo se han supone que es habido, un hijo de Dios. hay casos que lo han habido. Pero eso está incorrecto. Bueno, me callo, Hay chao. casos, hay casos que lo han habido, la verdad. Hay casos que
enganchan a alguien incluso recién convertido, pero está por ahí y todo, y como la iglesia necesita un maestro de niños, va y lo ponen en... Pero si es responsable y si tiene mal carácter, bueno, también no se podría hacer. También es complicado. Complicado si tiene mal carácter. Dice, considero que si es un buen hijo de Dios, cumplirá todas las cualidades. Bueno, ahí habla de un buen hijo de Dios. ¿Ah? Yo me fui más allá, yo dije que sea salvo, pero puede ser un hijo de Dios nomás. Y ahí dice un buen hijo de Dios. Es decir, que sea más que un hijo de Dios, que sea un buen hijo de Dios. Y eso significa que sea responsable, que tenga buen carácter, ¿cierto? Así que, ok, gracias por la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Seguimos. Ahí estamos en la actividad. Ok. Respecto de el maestro, voy a compartir esto. Ok. Siempre digo yo que uno tiene que ser más que un maestro de niños, ¿ya? Y mi pregunta es para que abran, porque tenemos un minutito todavía, para que abran sus micrófonos y me expliquen. Ahí hablamos de ser salvo, consagrado, responsable, tiene otras cualidades también una persona que trabaja con niños, conocedor de la Biblia, una persona de oración, que tenga llamado también, que tenga un carácter para trabajar con los niños, porque tiene que ser igual firme, pero también positivo. Pero ¿por qué tiene que ser más que un maestro? Si alguien me puede explicar o dar su opinión. No todos, por favor. Yo quiero dar una opinión. Ya. ¿Ya? Sí, ¿quién dijo yo? Ahí está, Sabina. Sí, Dale, yo creo Sabina. yo creo que uno debe ser más que un maestro porque en general dentro de la escuela cristiana los chicos buscan más que enseñanza, buscan cariño, buscan un referente no sé, como para ellos ser alguien quizás en la sociedad inconscientemente. Entonces, más que un maestro que enseñarle, que no sé, por todo lo que es la Biblia, creo que ellos también buscan, como les decía, un referente. Uno debe enseñarle cómo ser, cómo quizás comportarse, eh, cómo uno, si uno le quiere enseñar a la adoración, no que el maestro se lo pase con el celular dentro de la iglesia, sino que vean que también el maestro está orando, está buscando del Señor. Y obviamente, cierto, la cercanía hacia ellos, porque ellos también pueden así confiar y entregarnos sus problemas como niños, porque de repente uno lo ve y se ríe y dice, ay, no sé, pues lloraba por tal cosa que quizás no tenía sentido, pero para ellos es muy importante de que uno también les tome muy en serio sus dolores, sus llantos. Así que yo eso pienso que más que ser un maestro uno debe, no sé, quizás hasta como ser como su familia, su madre, no sé, su padre. Eso. Ok, muchas gracias, Sabina. Bueno, efectivamente, aunque antiguamente el maestro, ¿cierto?, implica mucho más antes, hoy el título de maestro es casi como imparte una enseñanza y listo. Pero en este caso, como ponen muchos de ustedes, los niños imitan el comportamiento de esta persona, por lo tanto lo ven también en la iglesia, no solamente en la clase. Entonces van a ver si se sienta atrás, si se sienta adelante, si está con el celular, si adora, si levanta las manos, va a estar observándolo. Es más, hay niños que sienten tanta admiración por sus líderes, por sus maestros, que lo buscan en la iglesia, y a veces, como el maestro terminó su jornada, se desentiende, va con sus amigos, sobre todo cuando son más jóvenes, más lolitos, y hola, y el niñito está así como esperando que lo salude, y él como que ya me tocó mi clase, así que se desentienden. Entonces, el niño necesita un modelo, un guía, como ponen ustedes acá, un mentor, yo diría pastores, aunque no tengamos el título, pero pastor pastorea, y el pastoreo implica cuidar a la oveja, preocuparse de ella, ir a buscarla, ver qué pastos está comiendo. Entonces, somos servidores o ministros. Ministro significa ser servidor. Jorge levantó la mano. ¿Dónde Y está la hermana Jorge? Lorena también está Ok, levantando. vamos Jorge. Jorge,
Bajar la mano, bajo la mano, ¿o no? Ya, ¿y cuál era la otra hermana? La hermana Lorena. Está ahí con la Lorena, manito. ya hermana Lorena. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que principalmente un maestro de niños y en general de todas las edades debe ser un inspirador, debe ser un modelo, debe ser alguien que sea seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo para poder que otros imiten esa forma de servir a Dios como discípulo del Señor. Así que modelo, inspirador, mentor. Exacto. Sí, muchas gracias. Y también, como decía Sabina, a veces nos transformamos en la madre, o en el padre, o en el hermano, porque a veces también, sobre todo niños que vienen de afuera, no tienen ese modelo. El único afecto de cariño a veces es el tío de la escuela dominical, ¿ya? Entonces, pero siempre la idea es ir más allá, no solo dictar la clase e irnos, sino que pensar que ellos siempre van a estar mirándonos todo el tiempo, haciendo lo que hacemos. Tenemos que estar ahí pendientes de ellos. Por eso es más que un maestro. ¿Ya? Ok. El hermano Esteban está levantando la manito. Ok, hermano Esteban. Amén, amén. Bueno, pastora, yo pienso que el maestro vendría siendo como un todo en uno, es como un compilado de muchos profesionales, un compilado ya sea de un padre, de un consejero, de un familiar, de un profesor, de un pastor, de un comunicador, de un payaso también, porque uno no puede estar todo serio dando una clase, uno tiene que tener igual cierta dinámica, cierto manejo también. Y como usted decía, uno tiene que ser también un ejemplo. Y aquí yo cito a Pablo, que él decía, imítenme a mí porque yo estoy imitándolo a él. Y en cierta forma eso es lo que nosotros reflejamos a los chicos, tal vez indirectamente diciéndole, imítenos a nosotros porque nosotros estamos imitando a Cristo. Eso. Exactamente. Bueno, todo es un complemento, ¿cierto? Estamos como todos de acuerdo, ¿ya? Y por eso que en iglesias más grandes, cuando tienen maestros a veces de todos los domingos, asignan a un pastor de niños. Entonces piensan ustedes que muchas veces hay pastores de jóvenes también, hay pastores generales, copastores, pero lo que menos se ve son pastores de niños. Pero desde este punto de vista debería haber, porque tendría que haber alguien que vele por la parte espiritual del niño y no solo la parte de conocimiento del niño, no solo lo que está aprendiendo como en su entendimiento, sino que velar por la parte espiritual, porque los niños tienen necesidades tremendas y a veces los niños de los hermanos también las tienen, porque en las familias también ocurren cosas, porque a veces los niños también son el hermano menor o son el hermano del medio, y al ser el hermano del medio, yo no sé cuántos acá son hermanos del medio, a veces son como pasan un poco desapercibido ahí el hermano del medio. Entonces, o retan al grande, o le hacen a rurú, a gugú al chiquitito, y el del medio queda ahí como uno le toma la mano al uno, el otro al otro. Entonces, hay necesidades que se van a veces creando en estos niños. El hermano mayor tiene mucha responsabilidad, siempre se le reta, se le pide que cuide al hermano chico, ¿por qué no le...? Entonces también hay una carga sobre él, y el hermano menor también es como, no me dejan hacer nada porque soy el hermano chico. Entonces siempre hay situaciones que los niños van viviendo que no necesariamente es como que es el del niño de la calle. A veces entre nuestros niños hay problemas de autoestima, hay problemas que pelearon con la amiga y la niña se siente mal porque se burlaron de ella, porque tiene un lunar, y los niños se ven afectados en su autoestima y no le dicen a nadie. Entonces, la única manera de que ellos puedan ser tratados es que tengan este espacio de contención dentro de nuestras iglesias con los maestros, con los tíos, con los líderes de niñez. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, y obviamente, como todos ustedes dijeron y todos ustedes también, es tener un buen testimonio, una buena vida, digamos, de testimonio con los niños. Vamos a entrar entonces ahora al tema del discipulado, ¿ya? Vamos a entrar al tema del discipulado. No sé si les quedó claro el tema del evangelismo. Vamos a ir reforzándolo en las próximas clases con edades más grandes, ¿ya? Por ahora entregamos estos modelos básicos para los niños más pequeños,
¿ya? Donde lo esencial es que, yo diría, es reforzar en los niños pequeños el tema de que Jesús es el mejor amigo que ellos pueden tener. Ese es el concepto básico que es ideal para los niños más pequeños, que presenten a Jesús como un amigo para toda la vida, ¿ya? Un amigo y que me comunico con él a través de la oración. Eso, digamos, son 2 puntos claves para poder trabajar con los niños más pequeños. Ojalá cada clase, cada historia que yo les cuente, que tengan mi programa que me entregaron, vuelva a reforzar que Jesús es el mejor amigo y que yo pueda contarle a ellos historias de mi vida donde Jesús fue mi mejor amigo porque me acompañó, porque yo oré y Él estuvo conmigo, porque tuve miedo, pero Él me protegió. Entonces, tenemos que ir trabajando esa área porque también recuerden que hay muchos niños en estas edades que la única manera de entender al Salvador va a ser como un amigo, porque no tienen otra manera de poder entenderlo, de poder tomarlo concretamente. Recuerden que ellos son concretos. Entonces, la figura del amigo va a ser lo ideal para llevarlos a la salvación. ¿Quieres que Jesús sea tu amigo para toda la vida? Y así vamos a ir trabajando, ¿ya? En el caso del discipulado, el discipulado es muy importante en estas primeras edades porque es acá donde los niños van a aprender valores. En estas edades, de 4 a 7, van a aprender el respeto, van a aprender el concepto de Dios, de familia, de la creación, van a aprender los hábitos de asistir a la iglesia y de leer la Biblia en estas edades. Entonces, ¿qué pasa? Si los papás están cansados porque trabajaron toda la semana y le dicen al niño no importa, no vayamos a la iglesia, vamos el otro domingo, el niño va a aprender que cuando yo estoy cansado, no importa si voy a la iglesia o no. Entonces es acá donde los padres y los maestros tienen que tratar de incentivar a que vayan a la iglesia a los niños. Hemos visto casos donde los niños llevan a los padres a la iglesia. En muchos casos ocurre esto. Entonces tenemos que reforzar estos conceptos que ustedes ven allí. Asistir a la iglesia, la oración también, el leer la Biblia. Y la principal autoridad de los niños en estas edades van a ser los padres, no los tíos de la escuela dominical, no el pastor, van a ser los padres. Por lo tanto, estas primeras edades, el discipulado, hay que trabajarlo sí o sí junto a la familia, ¿ya? Eso es muy importante también, que hay que trabajarlo junto a los padres. ¿Cuál es la importancia del discipulado y de la educación cristiana? Es la base de lo que ellos van a ser persona, y lo que van a hacer va a ser la base de lo que ellos son y lo que van a hacer, porque viven en un mundo muy difícil. Y acá yo quiero centrarme en algunas doctrinas que hoy estamos nosotros viviendo, ¿ya? Primero, denme un segundo que estoy buscando acá el material que tengo. Ok. Acá es donde nosotros tenemos que también tratar de enseñar doctrina básica, pero doctrina a los niños, ¿ya? Porque la doctrina básica va a permitir que los niños formen un carácter, y ese carácter van a dar acciones correctas. Y aquí, una de las cosas para los padres, no para ustedes como tíos de la escuela dominical, pero sí para los papás, la importancia de la disciplina en las primeras edades y del castigo en las primeras edades, aunque suene fuerte hoy escucharlo, porque antes era muy común, pero ahora es como, castigo, ¿qué estás hablando? La psicología se nos tira en contra. Pero resulta que es muy importante, porque si yo al niño, frente a un acto de desobediencia, por ejemplo, es como lo que dije recién, si yo digo, ay, estoy cansado, no vamos a la iglesia, mejor, es feriado, vamos. Entonces el niño va a aprender que yo cuando estoy cansado no voy a la iglesia, punto. Va a aprender eso. Es como cuando llueve, se fijan esos papás que cuando llueve no mandan a los niños al colegio porque llueve. Entonces el niño aprende que cuando llueve, o si hay algo, no va. Y cuando sea grande puede llover y no va a ir a trabajar. Va a decir, oh, mi abuelita se enfermó, me enfermo. Nosotros vamos formando para la vida. Entonces cuando yo mando al niño igual, es porque yo le estoy enseñando responsabilidad. Y con la iglesia lo mismo. La iglesia es la institución que Jesús conformó y donde nos enseña que tenemos que nunca dejar de congregarnos. Y además para nosotros el domingo es el primer día de la semana, es como nuestra primicia a Dios.
Entonces, es tan importante que el niño entienda que ese día, aunque todos los días son del Señor, ¿cierto? Porque todos dicen así, no, si todos los días son del Señor. Hay un día que yo lo dedico para Él, y es este domingo, en la mayoría de las iglesias. Debe ser importante. Entonces, es lo mismo acá. Acá los niños van a aprender cosas claves, van a formar su carácter, y tenemos que aprender a enseñarles estas cosas claves. Se enseña doctrina a los niños porque el mundo en el que vivimos es difícil. Entonces, debemos prepararlos para este mundo desde pequeños. Y aquí yo voy a nombrar muchas doctrinas que hoy se están enseñando y que nosotros podemos ayudar a los padres a que estos niños logren enfrentar estas doctrinas. Por ejemplo, el materialismo es una de esas doctrinas, donde yo soy por lo que tengo, ¿ya? Y yo debo contarles que nosotros tuvimos un niño en la escuela dominical que cuando nosotros decíamos que había que dar testimonio, él pasaba y decía, pasaba porque tenía una camisa polo, y entonces él pasaba y hacía así, así. Cuando pasaba adelante y el niño tenía 7 años, y mostraba como la marca que ningún otro niño tenía idea, porque nadie sabía de marca en esa edad, pero él ya le habían inculcado el tema de la marca. Entonces daba a Dios gracias porque el papá se había comprado un auto caro. Ese fue su testimonio. Entonces uno dice, podría haber dicho, estoy feliz porque mi papá se compró un auto, pero él aludía que era un auto caro. Por lo tanto, en este niño de una iglesia, con padres líderes, ya le estaban inculcando el tema del materialismo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino que debemos hacernos tesoros en los cielos. Por lo tanto, el materialismo no puede ser parte de nuestra doctrina. El humanismo, el hombre es el centro, el propósito principal del hombre es glorificar al hombre y disfrutar de él para siempre. Y esto se enseña en la escuela, en los medios de comunicación, hasta en la iglesia. El problema de esta doctrina es que provoca a futuro al agnosticismo y al ateísmo. Eso es lo grave de la doctrina del humanismo, donde se empodera a Dios. Después tenemos el hedonismo, que es la búsqueda de placer. Y hoy la sociedad nos lleva a buscar el placer. Todo lo que sea placer, eso es. Vive la vida, disfrútala, la vida es una sola, hay que vivirla. Todas esas frases que nosotros escuchamos reiteradamente en la televisión, en todos lados, es parte de esta doctrina que va cayendo en la mente de los niños, mientras nosotros no queremos tocar doctrina con ellos porque creemos que no van a entender nada. Existencialismo. No existen normas objetivas. Eso habla el existencialismo. No existen normas objetivas para la conducta. Si te hace sentir bien y no le hace daño a los demás, entonces hazlo. Y es así como de este existencialismo llegamos a la doctrina de hoy, donde yo me siento así, si no le molesta a nadie, entonces yo soy perro. A partir de ahora yo voy a ser un perro. A partir de ahora yo voy a hacer esto. Entonces, total, no le molesto a nadie. Entonces, esa también es una manera, digamos, de normas donde no está Dios en el centro, sino que otras influencias que son totalmente incorrectas, dañinas, el sexo, todo está plasmado de mucho sexo, sensualismo. Recuerden que ya está circulando ahí por redes sociales sobre esta serie que va a salir en Netflix de niñas de 11 años que hacen bailes sensuales, y que ojalá que todos los cristianos se desuscribieran de Netflix, pero yo sé que no lo van a hacer porque igual quieren ver películas, pero sería una manera de decir no queremos esta basura en nuestra televisión. ¿Qué otras cosas? La violencia y la violencia que hay hoy y que vemos en todos lados, en los juegos y en los videojuegos y todo eso, en la televisión también, y que los niños pequeños lo ven, y también saben que algo muy grave es la insubordinación a la autoridad. Eso es gravísimo, es gravísimo. Es gravísimo que un niño pequeño le falte el respeto a su mamá, a su papá, le grite o le diga tonto, estúpido, porque yo ya he sabido casos así. Y si ustedes son de la crianza antigua, ¿qué hacían los papás cuando nosotros decíamos esto? Si alguien me puede decir ahí rápidamente, habilitar su micrófono y decirme qué hacían los papás si yo a mi papá le decía tonta, estúpida. ¿Qué pasaba? El pape en la cabeza. No pegaban. Ahí La chala. la chala. Nos pegaban, sí.
al tiro en la boca, ¿qué estás diciendo? Y uno decía, nunca más lo voy a decir, nunca más, no quiero esto. Bueno, eso, ¿saben por qué? Porque es grave, primero, la insubordinación, es grave la desobediencia en los niños pequeños. Entonces tenemos que también enseñarles a ellos como escuela dominical. Obviamente nosotros no somos los padres de los niños, pero sí tenemos que motivar a ellos a la obediencia, porque obedecer a los padres es parte de la obediencia a Dios, en las cosas obviamente correctas que Dios nos dice. Si el papá me dice fumo, drógate, obviamente, y yo soy un niño pequeño, pero no estamos hablando de esos casos, ¿no? Estamos hablando de dentro de una familia normal, relativamente normal. Falsas enseñanzas, el rechazo a la verdad, con todo eso estamos luchando hoy. Por lo tanto, el discipulado se hace esencial con la doctrina básica, ¿ya? Se hace esencial. ¿Cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos nosotros enseñar o cómo debemos enseñar esta doctrina básica? Voy a subir un PowerPoint acá para que ustedes lo puedan ver primero. Denme un segundo. Ok. Entonces, ¿cómo debemos enseñar a estos niños pequeñitos? La enseñanza debe ser sencilla, con un lenguaje obviamente adaptado a ellos, atractiva, sistemática. Cuando dice lógica sistemática, es que debe tener, ojalá, una continuidad, pero debe ser tan hábil, porque también hay niños que vienen una vez y después vienen al tercer domingo y después no vienen más. Entonces, ojalá que se fijan esas series de televisión que parte del capítulo y termina, pero es una serie. Entonces, ojalá nosotros trabajemos así, o sea, enseñemos algo que tenga inicio, final, pero que va a continuar para que esos niños que a veces van una vez cada cuánto también se lleven algo rico. Debe ser específica para los niños pequeños de estas edades, muy práctica, muy amable, y obviamente siempre está respaldado por la oración, y siempre orar con ellos, siempre. Y las preguntas que me tengo que hacer al momento de preparar y enseñar mi clase. ¿Es sencilla? ¿Es de fácil comprensión lo que yo estoy haciendo? Tengo que leerlo y ponerme en la edad de ellos y pensar si ellos van a entender esto que yo les estoy hablando. Si es atractiva y agradable el oído. A mí me tocó una vez ver a una niña que estaba estudiando, se supone que para educadora de párvulo, y ella estaba con los niños de párvulos chiquititos en la sala de clase y los tenía todos pintando en la mesa un dibujo y ella estaba así. Y Dios dijo a Abraham, y estaba leyendo mientras los niños pintaban. La verdad que los niños primero, al estar pintando, ellos están pensando en que están pintando. Segundo, yo no puedo leer. Si voy a leer, tengo que ser muy hábil para leer. Con mucho amor les comparto estas herramientas. Tengo que ser muy hábil en estas edades para leer, como los cuentacuentos, Y obviamente no puedo estar leyendo así, tapándome la cara. Entonces, si voy a leer, si es que no me queda otra alternativa, pero lo ideal es aprenderme la lección y poder contarla y ocupar voces y abrir los ojos, porque como en estas edades los niños son tan imaginativos, yo no puedo no tener ni un dibujo y el niño va a imaginar todo lo que le cuento, todo. Y si yo digo, y lloraba y estaba tan triste el niño, usted va a mirar las caritas de ellos y todos van a estar así. Entonces, tengo que tratar de llegar a ellos, y es fácil a veces contar la historia de Jesús. Sin perder el hilo, obviamente, estoy enfocado es lógica, es sistemática lo que estoy enseñando, estoy enfocado a una verdad o abarco demasiado, que también a veces es un error, pero tenemos que tratar de enfocarnos en una verdad con esos niños, una verdad, no muchas cosas, porque ellos retienen poquito en esas primeras edades. Entonces tengo que ir paso a paso viendo ese tipo de conductas. Quiero complementar aquí antes, ok, la presentación atractiva, ¿cierto? Bueno, más o menos como que todo se entiende, ¿no? Cuando habla de lógica, es que la Biblia es lógica, tiene un hilo conductor muy claro, entonces tengo que tratar de alinearme a la Biblia, digamos, a la historia de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis cuenta una historia del Mesías. Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces,
como dicen por ahí, el profesor debe ser histriónico. Así es. Entonces, en estas edades yo debo llegar a ellos. Estamos hablando del discipulado, ya de los niños pequeños. Y acá es donde yo tengo que entregar conceptos claves. Hablamos para evangelización, que ellos entiendan que Jesús va a ser el amigo para ellos para toda la vida. Yo creo que ese es el concepto básico para lograr evangelizar estas pequeñas edades, ¿ya? Pero en el discipulado yo tengo que enseñarles que yo me tengo que comunicar con Jesús siempre, porque es mi mejor amigo. Y ahí yo tengo que enseñarles la oración, lo importante de la oración. Y ¿saben qué? Yo también puedo enseñar la importancia de la Biblia. Yo puedo enseñarles. Y aquí yo puedo hacer que todos tengan su Biblia, pedir, dar regalos para que tengan, dar puntos para que tengan su Biblia, que pidan a sus papás una Biblia, que aunque sea de dibujos, y que le pidan a los papás cada día que les cuenten una historia bíblica. Estamos hablando del crecimiento de los niños. Y cuando nos encontremos con ellos, las verdades básicas en estas edades son: Jesús es mi mejor amigo, yo me comunico con él a través de la oración, su palabra es la guía a través de lo que él es, de este libro, de este manual. Yo voy a aprender a conocer más a Jesús, yo voy a saber cómo seguir el camino de Jesús. Bueno, hay muchas, hay muchas maneras de enseñarlo. Aquí me piden que aclare lo que es la diferencia entre una clase bíblica y un discipulado, ¿ya? Por lo general, en la clase bíblica hay una estructura de clase que tiene un inicio y un final, un inicio, un desarrollo y un final. Pero en el discipulado yo lo que tengo que determinar es los elementos o las doctrinas bíblicas que van a servir en su vida práctica para toda la vida, lo que le van a servir. Entonces yo puedo determinar cosas importantes como la que estoy diciendo, que Jesús es el amigo para toda la vida, que la oración es la manera en que yo me comunico con Él, que es lo que siempre tengo que estar reforzando una y otra vez en estas clases, para que no se les olvide nunca más que la palabra es como la guía. Entonces yo puedo usar muchas metáforas, puedo decir, puedo jugar con ellos a la búsqueda del tesoro, pero tenemos que leer las instrucciones. Entonces, con los niños pequeños, entonces yo puedo simular que estas son las instrucciones, pero primero tengo que explicarle lo que son las instrucciones para descubrir el tesoro. Entonces, tengo que hacer todos esos datos. Y finalmente, los niños tienen que aprender este concepto en esta edad, que discípulo de Jesús es caminar con Jesús. Yo camino con Jesús. En mi día a día, yo camino con Jesús. Yo hablo con Jesús en todos los horarios, no solo en la iglesia. Yo puedo hablar con Jesús en todos lados. Puedo hablar verbalmente o en mi mente, pero yo siempre tengo que estar comunicado con Jesús. Caminar con Él toda la vida. Yo camino con Él. Es como, eso es ser discípulo, que ellos logren entender. Y obviamente lo que nosotros tenemos que lograr en el discipulado es que ellos se hagan seguidores de Cristo. Entonces a veces uno les hace preguntas: si tú amas a Jesús, ¿cuántos aman a Jesús? Todos ese tipo de preguntas en estas edades nos permiten que ellos aprendan a caminar con Jesús. Hay un video que se los voy a regalar, se los voy a poner acá antes de que termine la clase, que justamente habla de que yo camino con Jesús, y es como una niña plantea cómo ella quiere caminar con Jesús, ¿ya? Si lo busco por acá antes y me dan un tiempito, lo vamos a ver. Son las 20:38. Denme un segundito que estoy solo revisando, los horarios. Entonces, es importante que la doctrina, porque fíjense que a veces en las clases bíblicas nosotros contamos como la historia de la creación, la historia de Adán y Eva, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los libros proféticos, y vamos contando como historias, pero tenemos que ir más allá. ¿A qué le lleva esa historia a los niños? Ahora, en los pequeñitos, el discipulado básico va prácticamente en esos puntos que les dije yo, que son como conceptos mínimos, pero muy básicos, que tienen que aprender los niños, ¿ya? Trabajar, ojalá, una verdad. Y eso tenemos que ir enseñándoselos. Denme un segundo, por favor. Acá yo les voy a presentar ahora una pregunta para que ustedes me ayuden a contestarla. Voy a subirla y
mientras tanto yo voy a buscar este videíto para ver si lo puedo también compartir con ustedes. Ok, aquí me gustaría que participaran, ya me gustaría saber qué errores más comunes cometemos al enseñar a los más pequeños. Si pueden ayudarme con esto. ¿Qué creen ustedes que son los errores más comunes que cometemos al enseñar a los más pequeñitos? Vamos, chiquillos. Ay, como, a ver si me ves. Ay, yo. Como le María. hablamos. Hable nomás. Yo pienso que a veces en alargarnos demasiado las clases, que nos olvidamos que son pequeños y que tienen un tiempo de 5 a más 10 minutos y nos extendemos demasiado las clases. Y mucho hablar también los desconcentra, y eso también es un error. Muy bien, excelente. Así tal cual es. Nos equivocamos en eso. ¿Alguien más? El vocabulario. Ocupamos un vocabulario incorrecto, ¿cierto? También es una falencia que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? También, pastora, también que se lea la Biblia y no se haga como un relato, sino que leer. La idea es contarle la historia. Exacto. Y mi pregunta es, ¿se puede parafrasear la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, totalmente. Se puede parafrasear la Biblia. ¿Ya? Pastora, yo creo que otro error es como ese dicho de el que mucho abarca, poco aprieta, que intentamos hacer muchas cosas con los niños pequeños y como que queremos hacer mucho, y no canalizamos bien cómo lo queremos hacer para entregarlo a ellos de forma sencilla. Entonces al final como que no lo entregamos de forma sencilla en vocabulario ni nada, porque muchas veces nosotros no tenemos como la idea clara de qué es lo que queremos que ellos entiendan y hacemos muchas cosas. Bien, muy bien. Por acá también Valesca puso cuando no cumplimos lo que les prometemos. Ese también es un error muy grave. Gracias por decirlo, ¿ah? Porque a veces les prometemos un regalo y todavía no cumplimos y ahí ya no creen más en nosotros. Ahí ya, chao. También dicen no enfocarnos en un tema. Claro, nos enfocamos en muchos temas o no creer que pueden creer y ser salvos. Sí, sí pueden creer y pueden ser salvos. Hablar de cosas concretas con los niños también. Exacto, no ocupar simbolismos o cosas tan abstractas, ¿ya? Sino que en estas edades hay que ser muy concretos. Yo les voy a contar una experiencia que espero que no salga de acá, porque me da mucha vergüenza, pero a mí me tocó en una cumbre de niños. Nosotros tenemos muchos niños en cumbre, 200 niños. Entonces había muchos adultos y niños más grandes, habían pocos niños pequeñitos. Y mi predicación, obviamente yo siempre desafío a los niños a creer en Jesús. ¿Cuántos quieren creer en Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a vivir para Él y a morir para Él? Entonces, eso lo entendemos todos nosotros, ¿cierto? Que es vivir para Él, pero también morir por Él, ¿no? Pero un niño pequeñito es terrible. Es terrible eso. Entonces yo pregunté, ¿cuántos están dispuestos a vivir para Él? Bien, y a morir para Él. Y veo un niñito como de 10 años, 9 años. Yo le digo, ¿tú estás dispuesto a morir por Cristo? Sí. Entonces lo hago subir al escenario y le digo, ¿de verdad? Y si viene alguien y te dice, ¿tú estás dispuesto a morir por Él? Y él me dijo, sí. Él lo entendió, pero había una niñita chiquitita, como de 3 años, 4 años en el público, y se escuchó que dice, mamá, yo no quiero morir, yo no quiero, y se puso a llorar y que no quería morir. Y ahí yo dije, oh, me condoré. Claro, porque el público era como de más grande edad, pero los chiquititos es terrible, son más impresionables. Entonces, ahí me faltó como, ahí fue como, me quería desaparecer, trágame tierra. Claro, porque no lo podía y tuve que tratar de arreglarla, ¿cierto? De que no, y tratar de explicarlo de otra manera cuando me di cuenta. Dice, cuando no cumplimos, cuando improvisamos la clase prácticamente. Ok. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto? Son los errores que cometemos y tal vez los más graves es nuestra forma de hablar, que no nos entienden y también que nos alargamos demasiado. Entonces, ¿qué hacemos para disipular a los niños cuando nos entregan una estructura armada? ¿Sí o no que a veces nos entregan una estructura armada?
Y no nos podemos salir de ahí. Qué difícil. ¿Alguien se le ocurre qué podemos hacer ahí? Adaptarla. ¿Adaptarla? Adaptarlo, ¿cierto? ¿Alguna otra idea? Yo, Saray. Saray. Yo creo que es complejo cuando te dan la estructura y uno tiene que enseñar eso. Entonces yo creo que hay que pedirle al Señor para que nos dé la revelación de cómo poder llevar esa enseñanza al discipulado, ¿cierto? Porque una cosa es enseñar una historia y otra cosa distinta es lograr que esa historia pueda hacer que el niño sea un discípulo fiel de Cristo, que lo ame, que ore. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho que ver en cómo el profe, cómo nosotros nos preparamos en oración, cosa que podamos estar sensibles a ese cambio sin sacar lo que nos dieron, porque puede ser que también si uno cambia la estructura, digan, oye, ella es porfiada porque yo le dije esto y terminó enseñando manzana. Eso. Ok. Bueno, una idea para ustedes cuando ocurra esto es que dentro del tiempo siempre aparten unos minutos, 10 minutos antes o después, para hablar con los niños y saber qué les pasó, cómo estuvo el colegio, cómo les fue en el jardín, qué comieron, cómo está la mascota, si necesitan que oren por algo. Entonces, cuando uno les dice, ¿quieres que ore por algo? En esta edad a ellos no se les ocurre, entonces uno tiene que ayudarlos con ideas. Yo una vez, mi perrito estaba enfermo y lloré por mi perrito y se sanó. Entonces, para nosotros puede ser muy ridículo, pero Dios obra en los niños pequeños en esas cosas. Y esos son sus milagros, a diferencia de nosotros, que a lo mejor a nosotros nos van a quitar la casa y esa es como nuestra oración, no quiero trabajo, pero a veces Dios responde a esas oraciones, porque los niños igual tienen su relación con el Señor, ¿no? Entonces ahí a los niños se les va a ocurrir y van a empezar, mi abuelita está enferma, mi tía, y van a empezar a contar. Entonces, una manera de no alterar a veces el programa que tenemos es siempre apartar un tiempito para eso, para empezar a conocer a los niños y saber qué áreas les afectan, porque a veces los niños, allí es cuando dicen, mi papá es borracho y le pegó a mi mamá, mi papá no llegó a dormir a la casa, y resulta que era el pastor de la iglesia, el papá, no sé, pero a veces son casos así, súper heavy. Nosotros nos ha tocado mucho, yo siempre lo cuento, pero nos han tocado casos muy severos en medio de estos como espacios de confianza, pero es la manera de ministrar, de poder ministrar. Y si que sale algún caso así de terrible, nosotros como buenos líderes también tenemos que inmediatamente ir y contarlo a un líder superior a nosotros para que se haga cargo de la situación, digamos. Pero es allí en estos casos. Entonces, si hay una estructura, yo aparto un tiempo para poder entablar con ellos. Si yo quiero hablar, por ejemplo, solo de la oración porque yo puedo hablar todo un año de la oración, ¿eh? Puedo tocar solo la oración y hablar un año de la oración con estos niños. Y nunca se les va a olvidar el tema de la oración. Pero ¿cómo lo hago? Tengo que buscar distintas maneras de ver la oración, como un teléfono primero, puedo ocupar los vasos, podemos cantar la oración. Entonces es importante que el discipulado en estas edades toquen conceptos claves. Entonces una idea para ustedes es, si es que ustedes son los creadores del material y no reciben un material, digamos, creado, que busquen los conceptos que ustedes quieren que esos niños en esas primeras edades nunca se olviden. Que ustedes digan, este niño va a crecer y nunca se va a olvidar que Jesús está ahí, como su amigo, siempre. Entonces yo puedo enseñar todo, que cuando yo me porto mal, Jesús igual está ahí, que yo no me tengo que alejar de Jesús, porque Jesús siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué hago en una clase? Yo en una clase tengo que preparar, perdón que me meta en esto de la planificación de clase, pero son una idea como práctica, a lo mejor no me corresponde y lo vieron en la clase anterior, pero es importante porque a veces la predicación dura 40 minutos, a veces dura 1 hora, a veces dura 30 minutos y nunca sabemos cuánto va a durar y nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener con los niños. Y los niños pequeños es un tema, porque si yo tuve mi clase que duraba 20 minutos y la predicación porque vino un pastor invitado y duró 1 hora y media porque viene la administración y está toda la gente adelante llorando y yo estoy ahí con los niños arriba del techo
y ya no sé qué hacer con ellos. Entonces siempre es importante que yo tenga mi juego, mi canto, mi dinámica, los colores, la pintura, y que siempre haga bloques. Entonces, si yo quiero enseñar de la oración, yo invento un canto de la oración, hago un rap de la oración, inventamos un canto de la oración, invento un juego de la oración, hablo de la oración, pongo el ejemplo de la oración a Jesús o a algún otro personaje sobre la oración, por ejemplo, el Padre Nuestro, qué sé yo. Todo relación a la oración. Entonces, toda mi lección, todo, mi juego, mi canto, mi arte manual, mi dinámica, todo va en torno a ello. Recuerden que esto a los niños les encanta repetir. Por lo tanto, si yo les vuelvo a hacer repetir, hagamos el canto de nuevo, la oración, y ellos van a estar felices repitiendo, pero es una de las maneras de discipular a los niños en estas edades. Repetir, repetir, y nosotros vamos a decir, no quiero más, y ellos van a estar felices. Y cuando nos vean de nuevo van a decir, tía, la oración, y van a empezar a cantarnos, porque ellos disfrutan, esta edad, repetir, repetir, repetir es la clave, frases cortas, directas y enseñanza clave para sus vidas, No mentir, por ejemplo, después de que aprendieron que Jesús es mi amigo para toda la vida, que yo me comunico a través de la oración con Él donde sea que esté, ¡qué bacán! Oye, chiquillos, si Jesús tiene el mejor smartphone, tiene el mejor teléfono, porque yo en cualquier lugar en el campo no necesito antena, no necesito nada para comunicarme con Jesús. ¿Cómo le vamos a decir a Jesús? Bueno, perdón que yo ya me entusiasmo y me imagino que estoy con los niños pequeños ahí enseñándole todo, ¿ya? Perdón. Bueno, pero esa es parte del discipulado. Quiero déjenme ver qué cositas más tengo acá. Tengo el video, se los voy a compartir para que ustedes vean que uno de los conceptos clave puede ser caminando con Jesús. Ok, vamos a ponerlo. Soy solo una niña. No soy una adulta. No entiendo todo, pero puedo hacer algunas cosas que los adultos no pueden hacer. Soy el control remoto de mi abuela. Le enciendo la televisión y cambio los canales para ella. Soy una niñera. Cuido de mi hermano menor. Juego con él. Lo alimento algunas veces, pero cambiar pañales, eso lo dejo que mamá lo haga. Soy una experta en casa. Puedo hacer funcionar la máquina lavadora. Soy especialista en comunicaciones. Puedo hacer mis proyectos, aprender cosas, jugar juegos y mirar videos. Quiero ser predicadora. Quiero enseñar a otros sobre Jesús. Pero mis padres quieren que espere hasta que sea grande. Quiero orar por los enfermos. Mis abuelos dicen que soy demasiado joven para eso. Quiero decirle a mis amigos quién es Jesús. Y mi maestra dice que ahora no es el mejor lugar o tiempo para hacerlo. Lo que no entiendo es: no soy demasiado joven para la tecnología, los estudios, el deporte, las actividades o el trabajo de la casa. Entonces, ¿por qué soy niña para hacer las cosas de Dios o los asuntos espirituales? Si puedo orar en mi casa, ¿por qué no puedo orar con mis amigos? Si puedo hablar cosas espirituales en mi casa, ¿por qué no lo puedo hacer con otros? Sí, soy una niña. Sí, tengo 8 años. Pero puedo hacer la diferencia. Amo a Jesús y Él nos dijo a todos, incluyéndome a mí, una niña, que le hablemos a otros de Él. ¿Me dejas hacerlo? ¿Caminarás conmigo y con mis amigos mientras aprendemos a caminar con Jesús? Ok. Ahí lo tienen. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que tenemos que enseñar, a que los niños desde pequeños aprendan a caminar con Jesús. Ese es el concepto clave para el discipulado a los niños, que aprendan a caminar con Jesús. Ese es el concepto clave, ¿ya? Así que si tienen algunas preguntas respecto de evangelización, tenemos unos minutitos. A las 21 terminamos, quedan 6 minutos. Así que cualquier pregunta, por favor, ahora lo podemos hacer. La tarea la voy a enviar por el WhatsApp
pero va a ser modo de alternativas para que no sea tan complejo, ni para ustedes ni para mí revisarlo, ¿ya? Y ya las notas están y se las entregué al hermano Luis, ¿ya? Así que debo decir que creo que hay un solo 7, me parece, uno solo. Y que también hubo rojos, lamentablemente. Pero les animo a que sigan trabajando. Lo importante es aprender, no las notas, ¿ya? Tremendo video me ponen aquí, Jimenita. Qué hermoso video, muy lindo. Ok, preguntitas entonces. Habiliten sus micrófonos y aprovechen de consultar respecto de este tema o de otros que hemos visto en el módulo anterior, no es problema. Acuérdense que hoy es discipulado, doctrina cristiana, ¿cierto? Educación cristiana y evangelismo a los niños de 4 a 7. La próxima clase vamos a ver de niños más grandes y vamos a terminar con los más grandecitos, ¿ya? Pueden preguntar, chiquillos, chiquillas. ¿Puede enviar las notas? No, yo se las mandé al hermano Luis, así que no sé si él las publica, no sé cómo lo hace. La capacitación, ya, ok. Contarles. ¿Alguien iba a preguntar? Ya, solo contarles que el próximo lunes, que es 31 de agosto, ¿ya? A las 7:30 vamos a impartir para todo este curso del diplomado vamos a entregar un material como el que entregamos la otra vez que se llamaba Lumo, que se llama Dios Hombre. A lo mejor algunos han ocupado este video. Es un video de la historia de Jesús en dibujos animados, ideal para evangelizar niños de entre 8 en adelante, acompañados por adultos, por los papás. Lo pueden ocupar en su casa a través de YouTube, a través del Facebook, lo pueden publicar como clase a través del Facebook, hacer un grupo cerrado de estreno de cine, pueden utilizarlo, pero vamos a enseñarles cómo ocuparlo y les vamos a entregar una guía para el maestro. Esto va a ser el lunes, va a ser un modo de regalo para todos los del diplomado y probablemente puedan incorporarse otros más. Sí. Ok. Digamos, lo va a dictar Javiera lo va a dictar el curso, ¿ya? Así que se inscriben en el Zoom que nosotros vamos a compartir en el WhatsApp. Ya está autorizado por el hermano Luis, así que no se preocupen. Vamos a poner el afiche. Y si tienen otra gente interesada que trabaja con niños en otras iglesias que no son del diplomado, están invitadas, porque nosotros tenemos que regalar este material audiovisual, ¿ya? Tenemos que regalarlo, por lo tanto, si tienen otras personas que quieran este material, necesitamos que se inscriban, van a tener que llenar una ficha y nosotros les vamos a hacer llegar los links de descarga, el YouTube y todo para que ustedes puedan descargarlo y verlo, ¿ya? Lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver con sus iglesias, con sus familias. La idea es que ocupen el material, ¿ya? Que va de regalo, sin costo alguno. Eso. Preguntas respecto de la tarea, nos quedan 2 minutitos. ¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Alguna historia que quieran compartir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago? Tuve una vez una situación en mi iglesia. Ahora es el momento. Vamos, ahí veo como que Fabiola quiere preguntar, ¿no? Ahí escucho un micrófono habilitado. ¿Quién es? Pastora, yo soy Elizabeth. Eli, dale Eli. Tengo una consulta con respecto a la tarea, Diga. del módulo anterior. ¿La retroalimentación la tiene el hermano Luis? ¿El pastor, perdón? ¿O es la nota? Él solo tiene la nota. Yo tengo las tareas. Ya. ¿Quieres la tuya? No, no, si vamos a tener retroalimentación, a eso me refería yo, que pudiéramos ver la nota para corregir en donde tengamos que corregir. Digo yo, esa era mi consulta. Claro, sí, déjame verlo, ¿ya? Bueno, por lo general las pruebas yo las corregí, puse algunas anotaciones en algunos, no en todos, pero los errores más grandes fueron respecto de la edad de la razón. Eso fue un poco.
¿Tú eres Elizabeth Acuña? ¿Eli? Sí, soy yo, Elizabeth Acuña. Bueno, tuviste en la prueba 1 un 6 y en la 2 no recibí tu trabajo, que era el resumen. El resumen, envié las tareas. ¿Lo puedo volver a reenviar? Sí, sí puede, pero sí, envíalo nomás. Pero le fue muy bien, Así que felicitaciones. Gracias. Ok. Bueno, ahora, no hay más. ahora preguntemos los 53 la nota. Eso mismo. Eso iba a decir. Sí, porque no sabemos la nota, el pastor no nos ha enviado a ninguno la nota. Sí, ahí, Y sería ahí bueno no. que supiéramos dónde reforzarnos. Hola, no, yo tengo las notas, se las voy a enviar en forma personal, porque es fome que los que no tengan buena nota, todos vean su nota. Exacto. Así que se las voy a enviar en forma individual, las que están aprobados, los módulos aprobados. Si no les llega... Va a ser más fome, pastora, los que no mandaron la tarea. Eso sí que va a ser fome. Pero insisto, lo más importante, hermano, es que usted aprenda, que usted pregunte, que usted se informe, que participe eso y que practique, porque si aprendemos y nos sacamos buena nota y después no hacemos nada, no sirve mucho. Así que eso. Ok. Bueno. Una duda. Dígame, Natalie. Yo entré solamente en clases cuando dieron la primera tarea, que fue el resumen. Nada más. ¿Qué va a pasar conmigo con la otra evaluación? ¿Me va a perjudicar en algo al momento de aprobar el RAM? Bueno, ahí lo ve con el hermano Luis en forma interna, pero... Sí, cada caso de forma especial. Sí. Yo lo que les digo es que las clases están grabadas, por lo tanto las tareas las pueden hacer. Ideal es irlas entregando en el mismo módulo para no atrasarse y no complicar a los demás módulos. Tienen que hacer un esfuerzo, digamos, en hacer, porque hay gente que no ha enviado ninguna tarea de nada, entonces tienen que ahí hacer un esfuerzo, ¿ya? La idea de las tareas es simplemente leer, indagar un poquito más, hacerlos pensar, reflexionar, eso es lo que uno busca, ¿ya? Más que nada. Ninguna entonces consulta respecto del módulo de hoy día, ¿cierto? De la clase de hoy. ¿Nada? ¿Quedó todo claro? Perfecto. Estamos entonces, terminamos así esta primera clase, que es respecto del evangelismo, ¿ya? Del evangelismo de los niños más pequeños, ¿ya? Mientras más pequeños puedan tratar de explicarles. Recuerden que Jesús es amigo, es como el concepto fundamental tanto para la evangelización como para también el discipulado hacia ellos, ¿ya? Eso. El PowerPoint para enviarlo, sí, lo puedo enviar por el WhatsApp, no es problema. No es problema. Igual está grabada la clase, así que ahí tienen como todo el PowerPoint también aparece allí. ¿Estamos, hermano Luis?